Bien, en estos minutos que nos quedan vamos a tocar este tema que veníamos estudiando y que es importante que todo creyente debe saber. Y aunque a veces hay cosas que distinguimos o sabemos porque nos han enseñado, lo que vamos a ver hoy día es un poco más detallado con respecto a las consecuencias del pecado en el creyente. No hay un detalle específico de los pecados porque es una relación íntima con Dios. Sí, estamos tomando un ejemplo de la Biblia del rey David. ¿No es cierto? Los acontecimientos que ocurrieron en su vida, en su desafío también por querer ser rey, y los alcances que tuvo también el irse contra los planes divinos de Dios. Tuvo muchos problemas David, muchas consecuencias de su desorden familiar también. También su pecado trajo consecuencias no sobre solo él, sino sobre su familia. Aquí lo vamos a ver. Y también sobre una nación que él era el rey. Y este tema de hoy se llama el pecado deshonra al Señor. Habíamos visto que el pecado también se mete en la mente de los hombres. Es muy difícil de sacar. Está en la mente del hombre de tal manera que el pecado lo persigue, aun durmiendo, levantándose. Y donde vaya está ese pensamiento que pecó contra Dios. Pero cuando el hombre llega a entender también, dice que este pecado deshonra a Dios. Y aquí dice en el Salmo 51, el versículo 4 que hemos estado escudriñando, dice: David le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Una de las cosas que las personas siempre ven cuando un hombre o una mujer falla, un joven, y no era hijo de Dios, y no iba a la iglesia, los primeros objetos de mirada están en lo que el joven es o hace, o la dama o el varón, quien sea. ¿Por qué? Porque va contra principios de lo que la gente piensa de lo que debiéramos ser nosotros para los demás. Como diría alguien, se supone, pero en verdad todos somos vulnerables. Pero por eso la palabra, como leíamos, nos impide. Fíjese que lo único que puede limpiar mi mente y evitar que yo cometa un pecado, una falta, es la palabra de Dios. La palabra continua en mi mente y en mi corazón impide que yo cometa un pecado. Pero cuando la palabra escasea, ¿qué es lo que viene? Viene el pecado, viene la humanidad y entonces no hay que me detenga. Aquí entonces David, ¿qué era lo que no tenía David que tenemos nosotros hoy? La palabra. No estaba el profeta, no estaba el pastor, y aunque el profeta estaba tan lejos que no estaba tan cerca de él. David tenía un concepto de Dios por lo que había aprendido por los escritos antiguos de Moisés, pero no había un concepto de lo que hoy nosotros tenemos de reunirnos alrededor de la palabra de Dios y escudriñarla continuamente. Por eso David entonces dice: yo sé que cometí una falta y un pecado, aunque recuerden que si no es por el profeta Natán, David no reconoce su pecado abiertamente. Recuerden que él era rey, así es que ¿quién le iba a decir a David lo que hiciste? Por supuesto que no iba a terminar sin lengua, sino sin cabeza. La orden del rey, nadie lo podía avergonzar. Entonces Natán también va allí enviado ¿por quién? Por Dios. Dios envía a Natán: ve y dile esto a David. Entonces Dios nos muestra todos los lados del hombre. Dios nos muestra al hombre en toda su naturaleza. El hombre, por donde lo miremos, tiene sus fallas. Y Dios dice: yo quiero que entiendan que como Él, también nosotros tenemos fallas, tenemos flaquezas y tenemos debilidades. Pero también tenemos muchos aciertos y tenemos mucha sabiduría y gracia del cielo. Y también cada uno tiene muchas virtudes, las cuales Dios puso en usted para su gloria y su alabanza. Entonces, David dice: contra ti solo he pecado. Señor, le dice David, mi falta, mi pecado ha sido contra tu persona. ¿Quién me puso aquí como rey? David no se puso solo, ni fue una elección. Dios lo puso allí. Y si nos damos cuenta, no importa lo que seamos, lo que estudiemos, cada puerta que se abre, ¿la abre quién? Dios. Dios es el que abre las puertas. Si somos buenos para estudiar, no solo es una naturaleza de algo que yo traigo, sino algo que Dios puso en cada uno de nosotros. Esas capacidades para desarrollarnos en lo que sea son las virtudes, y son las capacidades y los talentos que Dios nos da. Así es que David se vuelve a Dios. Y cada vez que tú y yo fallamos, yo ofendo ¿a quién? A Dios.
Pensemos sobre la primera parte del versículo donde él dice, contra ti solo he pecado. Muy bien, hay una pregunta ahí que está bastante clara cómo responder. Así es que el primer pecado que el hombre cometa, cualquiera que éste sea, va contra Dios. Y no importa si ya había pecado o vuelve o insiste en la misma situación, porque hay personas que se reconcilian con Dios, sanan y después vuelven a caer exactamente en lo mismo. Entonces, vuelven a caer ¿dónde? En la misma trampa y al mismo lugar donde Dios les dice no hagas esto porque eso va contra mí. Ofendemos a Dios. El hombre cuando peca, ¿sabe lo que hace? Desafía a Dios. ¿Por qué? Porque dice yo lo puedo hacer, yo sé que estás aquí, ven, el hombre creyendo tener su autonomía y su libre albedrío, pero ¿hasta dónde llega el libre albedrío? Llega hasta los límites de Dios. No puedo traspasar las ordenanzas de Dios. Adán y Eva traspasaron ¿qué? Las ordenanzas de Dios. Todo lo que está aquí es de ustedes. Vean, el 90% de los árboles frutales, los campos, las aves, los animales, todo yo se los doy. Pero ese árbol que está allí, ustedes no lo tocarán. Tenían libertad para moverse en todo, pero no tenían libertad o libre albedrío para tocar el árbol de ¿quién? De Dios, ¿ven? Es que yo puedo tener un libre albedrío para decir, para pensar, pero Dios me dice sí, pero tienes un límite. ¿Por qué? Porque ya no eres tuyo, tú eres propiedad del reino de los cielos. Y si tú haces mal, me avergüenzas a mí. ¿Ven? Oía un comentario que yo creo que siempre pasa lo mismo y que ojalá no pase siempre, pero pasa, que cuando un varón muere, aparecen familias que no estaban y que nadie conocía. Y ahí se arma el medio barullo. No estaban de un pastor, ¿no? De un pastor que falleció hace unos meses atrás. De un ataque al corazón. Se partió el corazón. Se veía bastante bien. Físicamente por fuera, la cáscara se veía bien. Por eso cuando llegó el momento, todos se asombraron de lo que estaba pasando. Oh, pero si era el pastor. ¿Ven? ¿A quién avergonzó ese hombre? A Dios. Él ya estaba muerto. Podían gritarle lo que quisieran. Pues, estoy muerto, no escucha nada. Pero avergonzó a quién? A Dios. Al Dios que supuestamente lo puso allí. Y después tú haces un análisis y dices, ¿cómo llegó este hombre allí? A lo mejor Dios nunca lo puso allí. Lo puso tal vez algún hombre. Alguien dijo que estaba bueno para eso, porque a lo mejor era fiel, asistía a la iglesia o tenía ciertas características, pero no Dios. Una cosa es que yo di un visto bueno para algo, pero el otro es que Dios determine quién es quién. Recuerden que nosotros podemos ungir muchos pastores. El obispo ungió 5 pastores. Sí, pero el que determina, ¿quién es? Es Dios. Uno puede decir contento, ya somos 10 pastores. Sí, pero el que determina cuántos realmente de esos hombres o mujeres son pastores y pastoras, ¿quién es? Es Dios. Y los errores que yo cometa, voy a avergonzar ¿a quién? A Dios, porque todo lo hice en ese nombre, en el nombre de Dios. Al cometer adulterio, David pecó contra su propio cuerpo, también pecó contra su familia y contra la nación de Israel. Vean las consecuencias del pecado, cualquiera que sea, no solamente este pecado, puede ser cualquier otra cosa. Primero, su propio cuerpo se expuso. Recuerda que la Biblia dice, cuando un hombre está con una mujer, uno son. Y se unen, dice la Biblia. La Biblia dice que si se une con una ramera pasa igual a ser de ese sentido. Se prostituye. Así es que el hombre quien haga esto o la mujer que haga esto con otro hombre comete el mismo pecado, ¿ven? Se hace uno solo y eso es pecado. Entra en un estado de rebelión. Se rebela contra aquello que Dios le dice, no comas de eso, no participes de eso. Entonces también está su familia. ¿Cómo queda la familia? Yo le decía, David pagó las consecuencias de la rebelión, de las cosas que pecó, porque su familia también tuvo grandes luchas y también cosas muy desafortunadas. ¿Trae consecuencias el pecado? Sí. Y aquí hay un entorno que acarrea a la familia y contra la nación de Israel. ¿Por qué? Porque estaba en un
autoridad. En Estados Unidos hemos visto gobernantes que han cometido muchas faltas y la nación ha sufrido las consecuencias. ¿Ven? En Chile puede pasar exactamente lo mismo y en el mundo entero pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son una afrenta a la nación. Piensan que no hay nada, que no va a pasar nada. Y por último, el que estaba antes que yo igual lo hizo. No, pero no por eso lo vas a hacer tú. Eso es el cuidado que todos debemos tener. Piensan que Dios, porque no son creyentes, Dios va a pasar por alto lo que están haciendo. Hermanos míos, ese juicio va a ser terrible. Y les aseguro que habrá miles de hombres y gobernantes y autoridades y hombres poderosos caer de rodillas delante de Dios. Como dice la Biblia, le dirán a los peñas, caigan sobre nosotros, porque el juicio de Dios será terrible sobre ellos. En todas las cosas que hacemos debemos tener los cuidados, porque nuestra vida ya no es nuestra, sino es de Dios. Cristo pagó un precio muy alto para librarnos de la esclavitud del pecado y sacarnos de allí. Y el deseo de Dios es que permanezcamos lo más limpio posible cada día. ¿Vamos a cometer faltas? Sí, pero cuidémonos. El Señor está con nosotros. Lo que sucede cuando peca, David vio el pecado como lo que realmente es, una afrenta contra el omnipotente Dios. Es un insulto a Dios el pecado. Insultamos a Dios como no lo veo. Dios dice, no hagas eso porque aunque tú no me ves, yo sí te veo a ti. Dios lo ve todo. Y Dios no solo ve lo que estoy haciendo como pecado, sino también lo que yo diseñé ya en mi mente antes de hacer el pecado. Tomar algo que no es mío, pensar en sacar ganancia de algo que no corresponde, es pecado. Eso es lo que más sucede hoy en nuestro país, ¿se han fijado? Varios alcaldes están presos por eso. Contratos fraudulentos. ¿Ven? Tratar de sacar una tajadita, algo que alcance para acá. El cargo no es para eso. No le dijeron, te vamos a poner con este cargo y tú haz lo que quieras y aprovechate de todo. ¿Así es? No. Hermanos míos, hay reglas. Y por eso, hermanos míos, la gente sufre. Porque así como unos ganan, otros pierden. Cosas que debían haberse hecho bien y no se hicieron. Miles de millones perdidos en el desierto donde la gente necesitaba verdaderamente agua, redes, no hay nada. Y se entregaron cientos de millones. ¿Y quién está pagando el precio de eso? Esa pobre y humilde gente que necesita tener una red de agua. Los que conocen al norte, los que hemos ido al norte, hermano, es terrible. Y sí que es terrible el desierto. La tierra es imparable todos los días. David posiblemente pensó, mi pecado no solo ha ensuciado mi alma, no solo ha dominado mi mente, ha deshonrado a mi Dios. He pecado contra ti. Un hombre no salvo a veces se siente mal por lo que el pecado le hace. Un hombre que es salvo se siente mal por lo que su pecado le hace ¿a quién? A Dios. Esa es la gran diferencia. El hombre o la mujer que no son creyentes, no están conscientes de los principios eternos de Dios, amadores de sí mismo, vanagloriosos, dice la Biblia, que pueden vivir o tal vez en la riqueza o donde quieran vivir en su estado social o económico, no importa, que no agradan ni aman a Dios, van a tener un pesar de su falta. Una conciencia, fallé, pero más de eso no pasará. Pero la diferencia está en los creyentes, en los hijos de Dios. Es totalmente opuesto, es totalmente diferente, porque nosotros sí sabemos de nuestro Dios. Nosotros sí tenemos conciencia de lo que significan las enseñanzas de la palabra y de lo que es un pecado, sea pequeño o sea grande. Un hombre escribió un artículo que leía sobre los ministros y los pastores. Muchos de ellos, decía este hombre, caen en lo mismo que predican. Cuidado con esto, cuidado con el dinero, cuidado con las faldas. Y los hombres vuelven a caer exactamente en lo mismo que le enseñan a los demás. ¿Por qué?
Porque no están conscientes de sus debilidades. Creen que son súper poderosos y que ellos no van a fallar. El hombre es vulnerable por donde se le mire. David era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón, pero no por eso no era vulnerable. Y él se expuso. Él no debió haberse expuesto a eso. No supo cerrar la ventana en el momento que estaba abierta. ¿Ven? Todos nosotros tenemos esa oportunidad, ¿sí o no? Tenemos el tiempo de poder pasar por alto lo que sea, lo que estamos viendo, no, o también tenemos la fuerza para quedarnos. Y ahí depende de nosotros, a quién estoy sirviendo, a quién honro y qué es lo que me está dañando mi corazón. Cada vez que cualquier cosa que hago o pienso o reacciono frente a cierta actitud de una manera no correcta, entonces estoy poniendo mal al Dios al cual sirvo y de quien tanto hablo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia con respecto a David. El hombre que es salvo se siente mal por lo que su pecado le hace ¿a quién? A Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Le dice al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque era una parábola, no hay padre como el del hijo pródigo así real, sino que está hablando del verdadero padre que es nuestro Dios. Hermanos míos, y cada vez que nuestra falta o errores nos alejan de Dios, perdemos todo lo que Dios tiene para nosotros. El pecado deprime el corazón. ¿Qué es lo que hace el pecado? Deprime el corazón. Se van todas aquellas cosas en las cuales yo soñaba y esperaba cosas buenas. David habla sobre las consecuencias de su pecado. El versículo 8 del Salmo 51: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Yo sé que la mayoría que estamos aquí ya por la edad, no todos los jóvenes a lo mejor no, hemos sentido dolores de hueso. ¿Sí o no? Son terribles. Imagínense esa gente que por enfermedad tiene dolores de hueso, que ya ni siquiera eso fuerte, ¿cómo se llama? ¿Tramadol o la otra, la insulina? No, ¿cuál se llama? Morfina, eso, gracias. La insulina, nada que hacer para los diabéticos. Ya, la morfina. Imagínense cómo deben ser los dolores de huesos. Y mire lo que dice David entonces. ¿Y qué se recrearán? Los huesos que has abatido. Es decir, David dice: me duele hasta la médula de mis huesos. En otras palabras, estoy totalmente enfermo. Estoy como pudriéndome por dentro, como un cáncer. Todo mi ser se está muriendo. Eso es consecuencia del pecado. Deprime el corazón. Vamos a ver una diferencia. David está deprimido, no tiene alegría, no tiene gozo. Parecía emocionalmente, mientras estaba cometiendo emocionante, ¿verdad? Parecía emocionante mientras estaba cometiendo el pecado. Claro, porque cuando estamos en la falta o el pecado no reaccionamos y parecemos que estamos bien, pero pronto todo eso se iba. Todo quedaba en nada. En un momento todo parece bien. No, nadie se dio cuenta. No, si ya, listo. Pero al final vienen las consecuencias. Proverbios 20:17 dice: el pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. La movida que hice estuvo buena, me agarré sus luquitas, pero al final es un pan amargo, es arena en la boca. Porque yo sé por dentro que no fue legal lo que hice. No fue correcto. No llegué al cargo ¿por qué? Por mis capacidades, por mi trabajo y mi esfuerzo, sino llegué porque hice pillería. Porque fui más hábil que los demás. Como dice el chileno, este es vivo. ¿Ven? No solo el pecado tiene que ver con una relación
extramatrimonial o fuera del matrimonio tiene que ver con muchísimas cosas con las que nos relacionamos. Aún si yo no respondo en mi trabajo, si yo hago mi trabajo a medias, no cumplo por lo cual me están pagando. Si me dicen a mí, usted recibirá tal sueldo y su horario de tal horario, pero yo aún dentro del horario saco la vuelta más de lo necesario. No significa que debo sacar la vuelta, pero si lo saco más de lo necesario, ¿qué significa eso? Yo estoy pecando ¿contra quién? Contra Dios. Y estoy estafando al que me ofreció el trabajo y me está pagando por algo que yo no estoy haciendo. ¿Ven? Y eso sucede en todas partes. Y hoy día vemos mucha gente, hermanos míos, hay muchas cosas que sería largo enumerar, pero creo que uno debe tener mucho cuidado con todas las cosas. Por eso dice, el pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. David había perdido su gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David perdió el gozo, su corazón se había entristecido, se estaba deprimiendo como persona. Pero si era un gran hombre, un joven que había matado a un gigante, que cuando iba a la guerra, a la batalla, siempre ganaba. Tenía un gran ejército de hombres muy valientes, valerosos, que estaban dispuestos a dar su vida por él. Hermanos míos, tenían mujeres, su harén para tomar donde quisiera, pero se le ocurrió tomar lo que no era de él. El Salmo 51, el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. ¿Qué dice? Me sustente, me estoy muriendo. Mi corazón se está deprimiendo y todo mi ser se está secando. Me estoy secando, dice David. No dice, Señor, restaura mi salvación, porque la tenía, pero había perdido ¿qué? El gozo de tenerla. Tal vez un creyente dice, no he perdido mi salvación. ¿Se acuerda lo que aprendíamos? Sí, pero va a depender cómo reacciona frente al pecado, si es salvo o no es salvo. Si un hombre que es creyente, un verdadero hijo de Dios, peca, hermanos míos, va a sentir un poderoso arrepentimiento y va a huir de aquellas cosas y nunca más las volverá a hacer. Pero un hombre, aunque venga a la iglesia, o una mujer asiste, esté en la iglesia y no le dé ni remordimiento y siga su misma vida, nunca ha sido salvo. Porque un salvado, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Le redarguye, lo exhorta y no puede dormir sabiendo que le ha fallado ¿a quién? A Dios. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. Por eso la oración de David, el clamor de David es porque él sabía que le había fallado a Dios. ¿Era salvo David? Claro, la salvación estaba en él. No era un hombre cualquiera, era un hombre que era conforme al corazón de Dios. La persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva pero no tiene comunión con Dios. Qué terrible es eso. La persona más miserable es aquel que, siendo salvo, no tiene ninguna comunión con su Creador, con su Redentor, con su Salvador. Piensa que lo que tiene se lo merece o se lo ganó. Hermanos míos, el hombre y la mujer que son salvos deben tener plena comunión con su Redentor. Todos los días, ¿cuánto le agradecen al Señor por la vida, la salvación, los cuidados? Eso es lo que está diciendo. Sino la que es salva, pero no tiene comunión con Dios, solo una cosa le puede quitar el gozo de su corazón. No son dos, ni tres, ni cuatro, es solo una. ¿Y cuál es? El pecado. Solo el pecado. Mucha gente dice, no, es que son muchas cosas. No, solo es una, el pecado. Las consecuencias de mis faltas y mis errores me van a llevar lejos de la voluntad y los propósitos de Dios. Y voy a vivir y voy a sufrir por causa de eso. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Así es que a veces la gente dice, no, yo fallé acá. No, pero son cosas chicas, pero que se acumularon. No, es causa de una sola, del pecado. Ve, el hombre dice, no, son varias cosas. No, es el pecado. No numera. La gente quiere numerar y hacer que son grandes cosas e incluso culpan a otros de esto. No, sí, aquí la culpa la tiene tal persona. No, la tiene tal cosa.
No, es que yo viví esta situación. No, es causa del pecado. Hermanos míos, no puedo estar lejos de Dios. Muchas cosas puedo vivir en la vida, pero nunca puedo estar lejos de ¿quién? De Dios. Puedo estar pasando un momento difícil, momento duro, pero no puedo estar lejos de ¿quién? De Dios. Debo seguir leyendo la Escritura, debo seguir amando a Dios, debo seguir doblando mis rodillas y buscando a Dios. Porque eso es un pecado. No son las cosas el cúmulo. Y un solo tipo de pecado. ¿Cuál? El suyo. La gente tiende a culpar a los otros. Comete una falta una persona y le echa la culpa a los otros. No, esto fue por causa de que, no sé, mi señora no tenía problemas. No, el trabajo. No, me metí en esto porque en realidad lo necesitaba y los problemas y las finanzas. ¿Se dan cuenta? El problema es de uno mismo. Pero la gente siempre trata de salvarse con los demás. Nosotros no podemos escapar de Dios. Jamás. Tenemos que enfrentar cada situación. David, tal vez guardando silencio, pensaba que Dios se había pasado por alto. Pero Dios esperó el momento apropiado y adecuado para que Natán, el siervo, el profeta, fuera a hablar con él. Y entonces David tuviera que reaccionar porque se estaba muriendo David por dentro. Y Dios lo sabía. Y Dios sabía que mientras más tiempo pasara, peor iba a ser la situación de la vida de David. El arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados, ¿sabe lo que trae? Restauración y sanidad completa. ¿Cuántos sienten que se libera de esa carga? Cualquiera que sea. Que a lo mejor no oré lo suficiente. Señor, yo he fallado en esto. Bueno, en realidad me ha costado leer tu palabra. Señor, yo sé que he pecado. Entonces, es que el trabajo, es que llego tan cansado. Ve, culpo a otro de un pecado que es mío. Así es que dice, y solo un tipo de pecado. ¿Cuál? El suyo. El de cada uno de nosotros. Si usted quiere ver lo que yo soy o lo que cualquier otra persona es, no mire sus acciones, mire sus reacciones, pues estas muestran lo que ellos realmente son. Puedo vivir al lado de una persona muy alegre, pero en algún momento en que discutamos o tal vez no estemos de acuerdo, va a reaccionar uno de los dos. Y ahí se va a ver la verdadera persona. Ahí se va a ver ¿se ha fijado usted que ha tenido vecinos muy amables? Hola, de repente cualquier cosa, sale una fiera y dice, no, me cambiaron al vecino o la vecina. Oye, este tío tan amoroso, que mira cómo reaccionó, ¿ven? Realmente el otro era un engaño. O tal vez nos engañaron, ¿no es cierto? Las niñas cuando estaban de novio. O el joven, las jovencitas. Pues se dieron cuenta que no era lo que buscaban. Las reacciones. Dice, mire sus reacciones, pues esta muestra lo que ellos realmente son. El gozo debe ser constante, sin importar lo que cualquier otra persona haga. No importa lo que me hacen a mí o lo que te puedan hacer a ti o lo que nos hace la gente. El gozo no se puede perder. El hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿qué lo mantienen? Gozo. No puedo vivir irritado con los que viven a mi alrededor. Mi familia, no puedo vivir irritado. No puedo. Yo tengo un gozo que es mayor que los problemas. Puede que quiera estar en ese momento solo, no sé, y aparecen ahí los chicos, sobre todo allá que llegan todos, ¡fua!, llegan a la casa. ¿Te das cuenta? Pero uno no puede decir, no. Uno tiene que tener en la mente y decir, son mi familia, son mis hijos, y van a llegar mis nietos, y gloria a Dios por eso. ¿Qué es lo que hace? El gozo. Y si estoy cansado, bueno, juguemos con los muñecos, y para eso hay tiempo, ya después voy a tener tiempo, como dice, descansa en paz. Sí, o sea, para eso dice el epitafio, descansa en paz. Uno se pierde tiempo maravilloso, ¿has fijado eso? No, que vamos a ir para allá. O sea, reaccionamos de una manera en la cual no es la correcta. No cuenten conmigo. Oye, pero ¿por qué? Pues si justo que te dan cuenta, hay gente que reacciona de esa manera. Y hay otros que no hay cómo sacárselo de encima. Yo quiero estar. Y uno dice, no, pero sí, por favor no. Y es el que más levanta la mano.
El gozo debe ser constante sin importar lo que cualquier otra persona haga. Voy a mostrar el último cuadrito. Hay una diferencia entre felicidad y gozo. Esto es lo último que voy a tocar por hoy. Después seguimos con el tema por la hora. Son más de las 11 ya. Hay una diferencia entre ambos. La felicidad depende de lo que pasa. Por eso lo llamamos felicidad. Si lo que a usted le sucede es bueno, usted estará feliz. ¿Sí? Por eso decimos feliz cumpleaños. Yo siempre digo, mi cumpleaños dura todo el mes, no un día, para que me dure la felicidad. Ya todo igual, ya te de cumpleaños mañana. No, señor, estoy cumpleaños todo el mes. Sí, bueno, recibo el regalo a la hora que sea y atiéndanme todo el mes bien. ¿Sí o no? Claro. Sí, no, es una vez en la vida, en el año pasa. Dice, si lo que a usted le sucede es bueno, usted estará feliz. Si lo que le sucede es malo, no estará feliz. ¿Ve? Hay una gran diferencia entre el gozo y la felicidad. Fíjese que David no dice, devuélveme la felicidad. David escribe y dice, devuélveme el gozo. Hay una gran diferencia. ¿Ya? A veces nos pasan cosas malas. No podemos esperar estar contentos todo el tiempo. Usted no tiene que estar siempre con una sonrisa en su rostro. Usted se cansará. Por eso nunca le diga a alguien, ¿está enojado? No le diga eso. Si porque no sonríe no significa que esté enojado. El gozo es distinto. El gozo me permite enfrentar dificultades y no decaerme. Y no andar así. El gozo me permite estar fuerte cuando soy débil. ¿Ven? El gozo. Por eso David, ¿qué es lo que dice? Devuélveme el gozo. Señor, devuélveme ese gozo que yo tengo de saber que soy tu hijo. Que tú estás conmigo y que yo te he fallado, pero quiero sentir tu perdón sobre mi vida. Qué alivio sentir el perdón de Dios en nosotros, en nuestros corazones. Es algo motivante saber que Él nos perdonará. Fíjese que la sangre de Cristo aún está fresca para perdonar todos nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Amén. La sangre de Cristo no se agota y siempre está fresca. Gloria a Dios por eso. ¿Cuándo da gracias a Dios por eso? Gloria a Dios por eso. Él nos perdona, hermanos míos, no importa la situación. Dios perdonó a David. Dios restauró a David. Lo guardó en su trono. Podía haber sido peor, pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia de David. Y ese es el Dios grande que servimos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Hermanos míos, no pierda el gozo. No importa, no tengo por qué andar riéndome todo el día para demostrar que soy feliz. El gozo me permite ser feliz. Y hermanos, el gozo sale cuando hay una situación difícil. Esa situación en la cual me debe dar rabia y decir cosas, el gozo me dice ya, busquemos una solución. Ya, veamos qué vamos a hacer con esto ya. ¿Ven? Es distinto. Y no, ¿qué? Y empieza todo lo que ustedes ya saben. No digo que no lo hayamos vivido. Todo nos pasó eso. Por nuestra falta de conocimiento, porque algo faltaba en nosotros o porque tal vez todavía no experimentábamos la gracia y el amor y el perdón de nuestro Dios. Muchas veces nos sentimos frustrados. ¿Se sintió frustrado usted? Yo muchas veces en mi juventud, en mi adolescencia y aún en nuestra vida familiar muchas veces frustrado. Quería alcanzar más metas, pero sentía cuán pequeño era. Y parece que en vez de dar trancadas daba pequeños pasos. ¿Pero quién estaba tratando con nosotros? Dios. Dios nos estaba enseñando a vivir por fe en Él, no en nosotros. Y que las cosas no son como un niño mimado. Ya, ahí están. No, yo puedo patalear, tú puedes rogar y hacerle show a Dios. Y Dios dice, no hay dulce. Y Dios te va a bendecir cuando Él quiera hacerlo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Pero su perdón está siempre. Su perdón está siempre, recuérdalo. Apenas dobles tu rodilla y dices, perdóname Dios, Él te va a perdonar instantáneamente. Y siente el perdón dentro de ti y párate lleno de gozo. No de felicidad, de gozo. Esa es la diferencia. La próxima oportunidad seguiremos continuando este mismo tema porque es bastante amplio, pero toca muchas partes importantes de nuestra vida. Cierra sus lindos ojos. Gracias.